Buenas tardes, de nuevo estoy con ustedes. La palabra que vamos a estudiar hoy, si se puede decir, es Éxodo. Vamos a hablar, porque mi padre me inquietó toda la madrugada de que hablara de que a libertad fuimos llamados. Muchos de nosotros sabemos que somos libres, pero en realidad no sabemos a qué libertad se refiere la palabra. Y la libertad a la cual se refiere la palabra es libertad espiritual, libertad emocional, libertad económica, libertad en física. Lastimosamente todo se ha tergiversado y ahora nosotros utilizamos la libertad para esclavizarnos. La libertad que Dios nos dio en la cruz, esa libertad la utilizamos para perversión. Creemos que hacer lo que querramos, independientemente que sea bueno o malo, es ser libre. Pero se nos ha olvidado que el pecado nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Y si a libertad fuimos llamados, debemos tener en cuenta de que muchos de los que hoy pueden estar escuchando este video pueden estar en esclavitud. Puede ser financiera, deudas, escasez, esclavitud emocional, cuando dependemos emocionalmente de alguien o de nuestros propios deseos, de la lascivia, de la fornicación, del adulterio. Muchas veces también somos esclavos de las enfermedades. El pecado, la enfermedad es el resultado de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y somos esclavos de eso. Por eso muchos creemos que el pecar no es malo, porque pues no estamos haciendo nada malo a nuestro concepto, porque lastimosamente ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero si estamos en escasez, en pobreza, en contienda, en divorcio, en división, en enfermedad, en opresión, en temor, en angustia, estamos siendo esclavos, estamos siendo oprimidos. Entonces hoy vamos a mirar cómo Satanás nos oprime, de qué forma. Y la base es pues el libro de Éxodo. Yo les recomendaría que lo leyeran todo porque es un libro fascinante, es hermoso ese libro. Pero vamos a ir en el momento de que Dios mandó a Moisés a que hablara a su pueblo para que los libertara. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces si miramos Éxodo 5, 1 y 2, dice que Moisés fue con Aarón, su hermano, a donde el faraón y le dijo: deja salir a mi pueblo, porque Jehová de los ejércitos te lo manda a decir. O sea, porque era una razón en realidad. Recuerden que les dije en el video anterior que nosotros somos mensajeros, somos como los mandaderos de Dios, por decirlo así. Entonces eso era Moisés. Moisés fue a dar el mensaje. Él lo dio primero al pueblo de Israel, que en emoción creyeron y se animaron. Y luego fue donde el faraón a decirle que dejara salir a su pueblo para que 3 días le rindiera culto, lo adoraran en el desierto. Y si vamos a ver, eso es lo que ha pedido Dios desde el principio. Ese fue nuestro diseño. Muchos no lo saben porque lastimosamente leer y estudiar la palabra no es un hábito, pero debería serlo. Resulta que si ustedes lo saben, desde el principio de los tiempos, el lucero era el ángel, el adorador del cielo, era el ángel más hermoso de todo el cielo. Y cuando fue la caída del lucero, Dios nos creó a nosotros para reemplazarlo. Nosotros somos el reemplazo del lucero. Nosotros estamos llamados a adorar
han de rendirle culto a Dios. Eso es, en realidad, eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos sus hijos. Es lo único que nos pide, Él no nos pide nada más. Y eso es lo que Él espera de nosotros, que tengamos intimidad y comunión con Él, así como a aquellos que puedan escuchar este video y son padres de familia. Cuando nosotros los papás tenemos una buena relación con nuestros hijos, compartimos con ellos con respeto, con amor, en unidad, nos sentimos plenos, nos sentimos gozosos. Eso espera el Padre de nosotros, esa intimidad, esa comunión. Lastimosamente no la hay. Creemos que rezar es tener comunión y no es tener comunión. Ninguno de nosotros nos presentamos delante de nuestros papás con palabras vanas y Padre, que tú estás en esta casa, cosas así. No, nosotros hablamos con amor, con respeto y también con confianza hacia nuestros padres. Eso es lo que mi padre espera, eso es lo que él desea, que contemos con él, que le hablemos, que lo tengamos en cuenta. Esto es lo que él esperaba del pueblo. El pueblo de Israel fue oprimido durante 430 años por Egipto. Y el pueblo clamaba a sus dioses, pero también le clamaba a Dios, porque lastimosamente Egipto era un país, o es un país muy idólatra de imágenes, es un país de imágenes, de idolatría. Entonces, ellos estaban en esa cultura idolátrica. Pero unos sí clamaban a Dios. Dios escuchó ese clamor y envió a un hijo que también era israelita, que era Moisés. Pero mire lo que Dios hace tan maravilloso. Un niño israelita con las costumbres israelitas, con el pensamiento y la raíz, la genealogía, el ADN israelita, lo puso a vivir como un rey, como un faraón. Él vivió 40 años en Egipto, fue educado como rey y vivía como rey. Entonces sabía qué era vivir como rey, tenía pensamiento de rey, le gustaba vivir como rey, comer bien, ser servido, ser respetado, que no faltara nada, que no escaseara nada, tener sobreabundancia. O sea, él sabía que era vivir como rey. Lastimosamente el pueblo de Egipto sabía que era vivir de Israel, el pueblo de Israel, perdón, sabía que era vivir en esclavitud y tenía pensamientos de esclavitud, mentalidad de esclavos. Cuando Moisés habló, ellos se sintieron felices y se emocionaron porque ya por fin iban a ser libres de la opresión de Egipto. Pero Dios sabía y conocía el corazón del pueblo de Israel y sabía que el pueblo de Israel era duro de cerviz, duro de corazón y que no, en realidad era un pueblo incrédulo, un pueblo idólatra. Entonces, él quería, y todo con Dios es así, todo funciona de una forma sobrenatural, de una forma maravillosa. ¿Qué hizo Dios? Endureció el corazón de Faraón con el fin de que el Faraón no dejara rendir culto por esos 3 días, que era lo que inicialmente le pidió Moisés. 3 días de culto en el desierto, de honra, de gloria, de adoración, de alabanza a Dios. Faraón no lo permitió. Por el contrario, les puso más trabajo, los oprimió más, los atacó más. Porque incluso si ustedes van a Éxodo 5:9 y dice esa palabra, que se aumentó el trabajo de estos hombres y no prestaron más, para que no prestaran más atención a tonterías. Eso era lo que pensaba Faraón. Él le mandó a los del ejército egipcio que oprimieran y pusieran más carga y más trabajo sobre el pueblo de Israel, con el fin de que no pensaran en tonterías, porque para él tener intimidad y comunión con Dios, adorar a Dios, era una tontería, porque no lo conocía. Y él incluso dijo, no lo conozco, ¿por qué voy a enviar al pueblo? Porque son unos flojos, no quieren trabajar. Entonces los oprimió más, los atacó más, los hirió más. Pero el pueblo de Israel, como no conocía a Dios, entonces optaron por ir los capataces de
de Israel fueron y hablaron con el faraón y le dijeron, faraón, ¿por qué nos oprimes? Estamos trabajando, miren, nos están azotando, nos están poniendo más trabajo. Ellos pensaron que quejándose con el faraón iban a conseguir mucho, y fue todo lo contrario, porque el faraón los insultó, los menospreció, los vituperó. Pero lastimosamente nosotros somos así. El faraón nos está oprimiendo, y nosotros, como no conocemos a Dios, no buscamos a Dios, no clamamos a Dios, sino buscamos es al faraón, al mismo opresor, lo buscamos y hablamos con él y tratamos de tener prebendas con él para que él nos quite ese yugo. Pero Dios es fiel, y aunque nosotros no lo conozcamos y aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel, Él es justo y recto en todos sus caminos. Entonces Dios quería libertar al pueblo porque era una promesa que había sobre el pueblo de Israel, la libertad, que fueran prósperos. Entonces ahí es donde ustedes ven todo lo que se ha hablado en la historia, las 10 plagas, la mortandad, la enfermedad, todo lo que se vino sobre Egipto en esa época. Lo más impresionante es que todo eso cayó sobre los egipcios, sobre el pueblo egipcio, incluso hasta los esclavos egipcios, mas no sobre el pueblo de Israel, a pesar de su incredulidad, a pesar de que no clamaban a Dios, porque si Dios tenía misericordia por el pueblo de Israel, no era por el clamor del pueblo, era por la intercesión y el clamor de Moisés, porque Moisés clamaba y buscaba a Dios en oración y le pedía por su pueblo. ¿Cuántos de nosotros, en vez de estar buscando al faraón? ¿A qué me refiero con faraón? Todo aquello que nos oprime es el faraón. Personas que nos puedan prestar como los gotagotas, personas supuestamente, ¿no?, que nos saca los yerbateros, los chamanes, los agoreros, que entonces con algo natural, porque es medicina natural, medicina alternativa, entonces nos pueden sanar. Estamos buscando al faraón y no estamos buscando a Dios. Moisés tenía mentalidad de rey y pensaba como rey. Él no hablaba, él le daba la orden y daba la razón que Dios le había mandado a Faraón, pero no tenía prebendas con él, no negoció con él. Moisés nunca negoció con Faraón, al punto de que Moisés le dijo que cuando ya Faraón, al verse acorralado de todas las plagas, Moisés le dijo, Faraón le dijo a Moisés que lo dejaba ir, pero solo los varones. Y Moisés le dijo, no, con sus mujeres y los niños. No, entonces solo, o sea, el Faraón, como raro, cuando el opresor está sobre nosotros, nos suelta una partecita a ver si nosotros nos conformamos. Entonces, no, pues ya consiguió este préstamo y ya con eso, entonces, ¿con qué fin? De que nosotros no busquemos a Dios, sino sigamos oprimidos y no salgamos totalmente. Pero Moisés, con esa mentalidad de rey, que eso es lo que Dios quiere, que cambiemos de mentalidad, tengamos mentalidad de reino, pensemos como reyes, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pensemos y deseemos vivir. Si nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso, del Creador de los cielos, de la tierra, del que extiende la tierra y sus productos, del dueño del oro y la plata, no debemos vivir ni en escasez, ni en enfermedad, ni en pobreza, ni en miseria, ni en división, ni en contienda. Porque entonces Dios estaría siendo mentiroso. Dios no es mentiroso. Pero como no lo conocemos, entonces negociamos con el faraón. Y por eso no salimos totalmente de Egipto. O salimos como salió este pueblo. Porque este pueblo salió por misericordia de Dios. Porque Moisés nunca negoció con Faraón. Al no negociar, Faraón no tuvo más opción que dejarlos ir. Pero si ustedes leen Éxodo, van a descubrir que Moisés era un pueblo oprimido, un pueblo pobre, porque era esclavo, era pobre, enfermo. Cuando salieron fuera de las puertas de Egipto, salieron sanos y salieron con vestidos, todo animales, oro, o sea, salieron prósperos, salieron sanos, salieron en libertad. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Él nos llama a libertad, es porque Él nos la va a dar completa.
No debemos negociar con las tinieblas, no debemos negociar con las tinieblas. Debemos saber, hijos, de quién somos y saber que Dios no da poco, Él da sobreabundantemente para el que le cree. Eso pasó con Moisés. Moisés sabía y él deseaba y le gustaba vivir bien y por eso no hizo negociaciones, porque él no quería vivir en escasez ni en pobreza. Y si ustedes miran en los 40 años largos que el pueblo de Israel vagó por el desierto, porque aunque salieron de Egipto, seguían con mentalidad de esclavos, se quejaron todo el tiempo, desde que estaban en Egipto hasta que salieron, todo el tiempo se quejaban, no agradecían. Nada les era suficiente. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo la mano de Dios en nuestras vidas? Estamos viendo su mano extendida que nos está sacando de Egipto, nos está libertando, pero nosotros pensamos, ay, pero es que anteriormente, ay, pero cuando estábamos allá y comíamos, o sea, es como si extrañáramos la esclavitud. Y lo primero que tenemos que hacer para salir de Egipto es cambiar nuestra mentalidad. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y derribar estructuras mentales, fortalezas mentales, religiosidad, argumentos de las tinieblas, todo aquello que nuestra mente nos impide ver más allá, porque nosotros andamos por vista y no por fe. Y los hijos de Dios andan por fe, porque si no creemos en lo que vemos, mucho menos vamos a creer en lo que no vemos. Y cuando creemos en lo que no vemos, vemos sobrenaturalmente y vemos las promesas cumplidas, vemos lo que Dios quiere para nosotros. Y ese gigante y ese faraón se derriba, pero si no creemos en lo que Dios está haciendo y nos quejamos, no vemos nada. Eso pasó con el pueblo de Israel, se quejaron todo el tiempo, lo único que pedía Dios era que lo adoraran. Si ustedes estudian y leen el libro de Éxodo, se van a dar cuenta que desde el principio Moisés lo único que pedía era que lo único que pedía era que lo adoraran, que Dios dijo, deja salir a mi pueblo para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Yo sea su Dios. Yo sea su Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que derribemos todos esos baales, esos dioses que tenemos, esos faraones, que no creamos que aunque estemos en Egipto, por lo menos tenemos algarrobas para comer. No, Dios quiere grandes cosas para su pueblo. ¿Ustedes creen que Dios nos creó para pasar necesidad? Es más, ¿ustedes creen que Dios dio a su Hijo en la cruz para que siguiéramos viviendo en la misma situación? No, estamos equivocados. Ese sacrificio en la cruz es porque en la cruz Dios clavó nuestra pobreza, nuestra escasez, nuestra miseria, nuestra enfermedad, todo, hasta las maldiciones fueron clavadas en la cruz. Pero a todo aquel que cree y lo reconoce a Dios como su único Señor y Salvador y derriba los baales y hace de Dios su Dios para que nosotros seamos su pueblo. Es la única forma, lo único que Dios pide de nosotros. De nada nos sirve ir a iglesias cristianas, de nada nos sirve hablar de Dios, de nada nos sirve hacer sacrificios, porque el sacrificio lo hizo Él. Él no necesita nuestro sacrificio. Él no necesita nuestro corazón, nuestro amor. Si creemos en Él, y si no creemos, pidámosle fe. El Espíritu Santo está sobre nosotros, pero a todo aquel que lo pide, Dios no nos va a dar menos. Él dice, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué más mi Padre que está en los cielos? Si nosotros sabemos dar y podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, Dios aún tiene cosas mayores y mejores para nosotros. Pero si no creemos en su palabra, si no creemos en sus promesas, podemos haber salido de Egipto por misericordia de Dios, el habernos sacado, pero nuestra mentalidad sigue en Egipto, seguimos pensando como esclavos. Y hoy mi Padre quiere que dejemos de pensar como esclavos, dejemos de orar como esclavos, ni siquiera orar,
Porque ¿cuál de nosotros que nuestro hijo se nos acerque? Papá, quiero que me mira, llorando, quejándose. No le va a decir, a mí hábleme bien. ¿Por qué llora? No tiene por qué llorar. Y nos molesta, ¿cierto? Los regañamos, ¿cierto? Que esa berriadera. Dejemos de berrear. Eso es lo que quiere mi padre, que dejemos de berrear, de quejarnos. No nos acerquemos a él como niños berrietas, sino como hijos que sabemos que si le pedimos a nuestro padre con amor y con fe de que él nos va a dar, él nos va a dar. Para él no es difícil. Miren, todo lo que nuestros ojos ven lo hizo él. Él no le va a quedar grande sanarnos, le va a quedar grande darnos la provisión, darnos lo de ese arriendo, darnos lo de esa cuota. Mentalidad de esclavos. ¿Cuántos vivimos en casas donde solo hemos tenido ruina y pérdidas, pero nos da miedo salir de esas casas porque pensamos que en otra casa nos va a ir peor? Mentalidad de esclavos. El pueblo siempre pensó eso, que en el desierto les iba a ir peor. Y estaban comiendo maná y estaban pensando que era mejor estar en Egipto. ¿Cuántos de nosotros vivimos con esa mentalidad? Y por eso no avanzamos. Y muchas veces nos preguntamos por qué nos va tan mal si no creemos en Dios. El sacrificio de él entonces fue pollo para nosotros. No sirvió nada, no sirvió de nada, porque él murió, dio su sangre, nos lavó, nos redimió, pero nosotros no lo recibimos. Y se quedó ahí. Entonces el llamado de hoy es que cambiemos de mentalidad y que le creamos a Dios y que nos lancemos. ¿Qué tenemos que perder? ¿Qué tienes que perder? Dice Dios. No tienes nada que perder. A libertad fuisteis llamados, dice la palabra de Dios. Y dice Dios, a libertad fuisteis llamados. Crean, ese sacrificio fue muy grande para que se pierda. El sacrificio fue muy grande para que sigamos igual. El sacrificio fue muy grande para que lo tomemos por poco. ¿Cuál de nosotros dañamos a nuestro hijo para pagar el pecado de otros? Ninguno. Y él lo hizo y pagó nuestros pecados. Pero seguimos en esclavitud de pecado. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos. Porque nos es difícil creer que un hombre murió en una cruz para salvarme, para limpiarme, para libertarme y para restaurarme. Pero si lo crees, todo es posible. Mi padre dice, cambia de mentalidad y saca todo lo que es abominación. Eso él pedía. Por eso él decía, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si nosotros lo recibimos como nuestro único Dios. ¿Y nuestro único Dios qué es? Que ya no amamos el Dios dinero, ya no amamos el Dios deseos, pasiones, lujurias. Ya no amamos esos dioses, ya no amamos el Dios santos, imágenes, vírgenes. Tenemos un único Dios y Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Si nosotros somos su pueblo, el pueblo de Dios, ¿cómo vive? O sea, pensémoslo, ¿cómo puede vivir el pueblo de Dios? De un Dios generoso, un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso y perdonador. ¿Cómo puede vivir el pueblo de Dios? De una vida maravillosa, pero tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza, tenemos que cambiar, tenemos que humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, no remordernos, no tener remordimiento por los pecados, sino arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Es reconocer nuestros pecados, pedir perdón, arrepentirnos y rectificar y cambiar. Ese es un verdadero arrepentimiento. Así es el primer paso para empezar a ser hijos de Dios verdaderos. Cristianos son todos los que creen en Cristo, pero hijos son los que viven conforme a la voluntad del Padre. Padre, hoy pongo en tus manos a todos aquellos que están escuchando este
audio, Señor. Y te pido, Señor, que les muestres a ese faraón, Señor, les muestre qué es lo que los está esclavizando, que no los deja avanzar, que los tiene en opresión, en temor y en angustia, Señor. Quita las vendas de sus ojos, quita las escamas, quita toda estructura mental, fortaleza mental, religiosidad. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y te pedimos, Espíritu Santo, que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, que nos muestres lo malo que hay en nosotros para que podamos cambiar. Te pido, Espíritu Santo, que nos muestres el camino, que así como tu soplo abrió el mar para que tu pueblo pasara en seco, asimismo abre caminos, abre puertas, abre caminos incluso donde no los hay. Muéstranos el camino, Señor. Danos esa fe, esa confianza, ese amor en ti, Señor, para que podamos caminar en fe y no por vista, para que podamos salir de Egipto en victoria y no salir y seguir con mentalidad de esclavos. Derriba toda mente de bronce, toda estructura mental, toda dureza de cerviz, Padre, todo aquello que impide que tu pueblo viva como es tu diseño original, Señor. A libertad fuimos llamados. Llévanos a ti con lazos de amor. Rompe, declaro en el nombre que sobre todo nombre, que toda cadena, todo yugo, todo lazo que oprime y que arrastra hacia atrás a tu pueblo es roto, es quebrado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque el propósito de Dios, el diseño de Dios original desde antes de la creación del mundo se establece y se cumple en mi vida hoy y ahora, en tu vida hoy y ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias.